¿Bien? Ahora, dice entonces, les anunció el anticristo que vendrá con guerras y pestes, y hambres y terremotos. ¿Bien? Estas 4. Según el vaticinio de David, no sé si que el traductor se equivocó y quiso decir Daniel, más que ni un cabello de sus cabezas perecería. Cuando él hace este inciso, él se está refiriendo a que a pesar de las circunstancias, aquellos que están en el Señor no perecería un solo pelo de su cabeza. ¿Bien? Ahora dice, y que habría portentos en el cielo, y en el mar, y en la luna, y en el sol, y en las estrellas. Ya los hemos tratado, pero continuaremos. Cosas milagrosas, fantásticas. Y que huyeran de la crápula, o sea, de la perversión, la caída de los valores, la degeneración. Y del desorden y de la ebriedad. Ebriedad se refiere a estar en los placeres del mundo, en su sentido general. Para que el día no los sorprenda desprevenidos como el diluvio halló a los hombres comiendo y bebiendo, mientras Noé se refugia en el arca, porque ya les habla sobre las parábolas, como él dice ahí, y vendrá, porque nadie sabe cuándo vendrá con los ángeles del cielo, y les puso el ejemplo de los 2 siervos, uno veló y el otro se descuidó, después de las 10 vírgenes, unas con lámpara, otros no, después habló sobre el siervo inútil, que guardó el talento y después el Señor se enojó, después cómo separar a los justos de los injustos, así como las ovejas de los carneros, o sea, todas esas parábolas que en esa ocasión él les habló. Ojo, que es bueno porque nos dice que cuando Jesús utilizó estas parábolas era en énfasis a los últimos tiempos. Él se refería a eso, en eso en particular. Para que fuesen los malos llevados al fuego y los justos llevados al reino del cielo, al celeste. Muy bueno, me gusta mucho este capítulo 13 del Evangelio de Amor, por cómo él enfoca esto y lo facilita. Porque uno dice, oye, la abominación desoladora, no, amigo, eso ya pasó. Sino que posiblemente los apóstoles, cuando estaban redactando el episodio, o bien no había ocurrido, o cuando estaba ocurriendo, ellos dijeron, esto fue lo que el Señor nos dijo. Porque Él mismo les dijo, ojo que será como profetizó Daniel. Está molestando. Entonces, claro, ellos relacionaron lo de los terremotos y tal, la conversación, y trataron de vincularlo. Pero no, ellos estaban hablando de muchas cosas en ese momento. Pero ellos relacionaron un evento del momento con lo de los terremotos y demás, el anticristo, pero no era para ese momento. ¿Bien? Simplemente, es decir, nosotros ahora vemos que ocurren terremotos y demás, pero no es el momento, pensaríamos que es el momento por esas señales. Entonces simplemente porque lo adaptaban a su época. Eso es todo. Bien, vamos con la siguiente. Vale, listo. La siguiente parte de la clase de hoy. El tema de la apostasía, que fue lo que mencioné antes. Sí, no, esta es la primera parte. Me refiero, antes mencioné la primera parte del primer sello, ahora la segunda parte del primer sello. Primer sello, la apostasía, ¿verdad? Sí. Antes hablé del caballo y la entrada y ahora de la apostasía. ¿Bien? Vamos con la siguiente diapositiva. Como el título es lo mismo. Claro. Por eso puse abajo la apostasía. Sí. Bueno, tenemos entonces que el caballo 1 es la victoria del Cordero y cómo a través de sus apóstoles él trae su mensaje al mundo y se repliega por la tierra a través de Roma, por causa de Roma. Ellos son los que ellos son los financistas del cristianismo, aunque sacan tajada de ello, ¿sí? Y corrompen y engañan y todo lo demás. Usan el cristianismo como un mercado, como ocurre con las discográficas, como las producciones de cine. Tú tienes tu guión, tú eres el actor, etcétera, cada uno juega su parte, pero el director, el productor es el que pone el dinero, entonces él es el que tiene la última palabra. Y puede cambiar el guión si quiere, o si no, no hay película. Entonces Roma lo hace así, ellos promocionan o financian el cristianismo, pero a cambio de eso sacan riqueza, sacan lucro, manipulan por aquí y engañan para que ellos disuadan a los demás del punto neurálgico que son ellos, es decir, que no vean a Roma como la mala. O sea, no, el diablo está para allá, el diablo está para allá, tú sigue, dame dinero. Sí, porque Jesucristo es el mejor. Y así es como ellos utilizan el engaño. Sí, usan el nombre de Cristo en falsedad, en falso, falsamente. Simplemente para tener más oro. Para el negocio, exactamente. Mire, y dice Pablo, nadie os engañe de ninguna manera. Y parece una temática que ellos ya habían tratado muchas veces. Pablo lo menciona como que ellos hablaban mucho de este tema dentro de las iglesias en ese entonces. Porque no vendrá el Señor, refiriéndose a él, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la iniquidad. ¿Bien? El hijo de la perdición. ¿Por qué le llama hijo de perdición? En el vocablo hebreo, cuando dicen hijo de, se refiere a que su destino es tal cosa, o aparte de un linaje. En el contexto, quiere decir aquel que está destinado a la destrucción, a ser eliminado totalmente. El hijo del pecado. ¿Bien? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él se hace pasar por Dios. Engañadores, sí. Claro. Yo soy el vicario de Dios, por ejemplo, alguien diría.
No digo que sea el Papa, pero a lo mejor podría serlo. Puede O el que ser. viene después del Papa, o él es el financista del Papa. Dice, se sienta, no se sentará, no todo no seguro. Ah, bueno, sí. ¿Qué podemos Podría sacar de ser ahí? eso de que está sentado y cuando se manifieste es otro punto. Puede ser que ya esté en la escena, pero no ha sido manifestado físicamente. Es que primera Juan también dice que ya en ese tiempo había muchos anticristos. Es decir, anticristo es que se opone a Cristo, pero no que se opone a Jesús, porque Jesús no está por ahí delante para que se oponga a él, sino a todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con la fe, con la virtud, con la verdad, con los mandamientos, con Dios. Todo lo que se opone a eso, eso es un anticristo. Pues ya lo hay. Porque Cristo representa todas estas virtudes. Exacto. Puede ser eso que está diciendo. Pero dice, y aparte de eso habrá uno que aparecerá con la apostasía. Porque cuando Pablo estaba, no estaba todavía la apostasía. Él dice, eso es para más adelante. Por eso los amonesta de que estemos firmes en la verdad, en la fe, Claro. no alejarse, más bien acercarse más, Claro, para que no seamos castigados. claro. Bien, Tenemos que el tener episodio mucho entonces es cuidado. importante. Apostasía, que es de lo que estamos Sí, hablando. que es la apostasía que está, que ¿Sabes lo que es la hay. apostasía, no? Sí. Cuando te distancias o te alejas de la fe verdadera, Sí. de la verdad, de los principios de la verdad, de la religión verdadera. Cuando te alejas de eso y empiezas a degenerar, esa es apostasía en el vocablo griego. Sí. Y cuando se refiere a eso, se refiere, por ejemplo, en el caso de Pablo le dicen, nos han contado de ti que tú enseñas a la gente a apostatar de Moisés. Es decir, a alejarse de los principios que Moisés les había dado, como difamaban de Pablo. Pero la apostasía de ahora es con respecto al cristianismo, es distanciarse de la verdadera fe, la religión que enseñó Jesús. No que les enseñó una religión en particular, sino el estilo de vida, los mandamientos, las cosas verdaderas. Todo eso se deforma y se cae. Que cuando O bien unos ya no creen, o otros creen en una cantidad de fábulas y de mentiras. Jesús estaba, en realidad ellos pensaban que Jesús estaba llevando a la gente a apostatar de la ley de Moisés y les estaba enseñando otra ley. Claro, una cosa diferente. Es lo mismo. Entonces, Pero fíjense, no, importante, por eso él habló y apostasía, dijo que no. para que aparezca el hijo del pecado. Una obediencia a Dios mismo, al Padre Dios y a ellos mismos. Claro. Pero ya no entendían. Entonces apostastaban como, incluso sin saberlo, Claro. en la ignorancia. Sí. En ¿Verdad? 2 de Tesalonicenses, sí, Pablo también escribe, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, de lo que estamos hablando, a fin de que a su debido tiempo se manifieste este individuo. ¿Bien? Él puse como en sale en la Petco. ¿Lo detiene la iglesia? Sí. Yo pienso que en términos generales sí. Da igual si dicen verdad, si dicen mentira. El solo hecho de que la gente le enseñen a orar, que los mantengan en la fe, que les enseñen a alabar a Dios, que les enseñen los mandamientos, que les enseñen a predicar, aunque sean cosas que estén tergiversadas, el hecho es que son un dolor de cabeza para el ¿Es eso engaño. o es que el sistema Son una todavía molestia. o que el sistema todavía no está preparado para que él se manifieste? Su propio sistema. En el sentido de tecnología, no se podía dar hace 60 años, como mencionaba el otro día, Por o eso. hace 30 años. De hecho, muchas cosas solamente pueden darse hoy por la Entonces, ¿qué se tecnología que podría hoy hacer? existe. ¿Qué se podría hacer, según tú? ¿Qué se podría hacer? ¿De qué? ¿Qué podrías hacer cuando eso que van muchos creyentes a la iglesia, a alabar a Dios y Que está bien que tenga una vida puritana, sana, justa, recta. Todas esas cosas están bien, me refiero. Y que con eso siguen siendo un dolor de cabeza para el sistema del mal, porque tiene una vida sana. Y entre más influyen a la sociedad, más molestan. Entonces dice, en cierto momento se va a quitar. ¿Por qué? Porque existe tal engaño que al final los creyentes no saben ni para qué oran, solo palabras al aire. Entonces Sí, eso pero- es mejor para el sistema. Eso lo he notado yo, Claro, incluso no en el, luchan en el contra el negocio. mal, no enseñan a otros la verdad, Sí. no actúan rectamente, entonces ya no son, solamente son fachadas. Si Muchas- eres fachada no mereces ningún Mucha problema. forma, Sí, mucha pero no forma. es un eso problema. tiene un poco de contradicción para mí porque en el fondo muchos creyentes van a ser engañados. De hecho, cuando implanten el chip, tú Es como que ser persona, engañado es parte de la apostasía. por eso, o sea, que lo que lo detiene o es la iglesia Es la iglesia, en tanto esté la iglesia, aún en conocimientos y virtudes relativamente sanos. Pero Que como todo todavía eso se está se deformando, oponen deformando, al deformando, ya no se oponen. Ok. Hoy día el cristianismo ya no se opone al hijo de la perdición, no se opone al anticristo. No, ya se ve uno. Ya se unen. Él los compra, pero no compra a las masas porque es muy complicado. Busca a los líderes, los financia
y les da el argumento que ellos tienen que utilizar para O sea, que conseguir a los empieza por arriba. Entonces utilizan las palabras clave, en temas de enfermedad, ven, Por ven eso aquí, te yo te digo, ayudo. En empiezan- temas de economía, ven aquí, yo te ayudo. Entonces, ¿saben Empiezan por dónde? lo harto, ¿no? O los Ganarse. chantajeos también con el tema del matrimonio gay. Chantaje emocional. Pero Ah, por esa es la claro. pregunta, por eso, ¿tú crees que lo detiene que el mal se manifieste es la iglesia en sí? Porque si tú pues, La ponte a iglesia mirar en las sí, iglesias, pero me refiero a la iglesia en sí, si está haciendo lo que tiene que hacer según Cristo. dime qué Pero iglesia si no está está- haciendo lo que tiene que hacer con Cristo. Por eso te estoy Pero no diciendo podemos que hablar ahora- de grupos, por porque eso estamos en la tendrías que apostasía. hablar de individuos. Por eso gente, estamos- gente, sitios puntuales, personas puntuales que están como tienen que estar, Claro. que están desperdigados, unos en unos grupos, otros en otros, otros al otro lado, otros no van a ningún lado. Por eso los escogidos no se ven identificados con ningún sitio en particular, porque las Eso en masas realidad- están controladas por los que controlan las masas. Ok. Pero ahí daba en el clavo. Entonces sabemos que estamos en la apostasía. Claro. No es que es algo que ocurre en el futuro, es algo que viene ocurriendo hace un No, par de está- décadas está y que ya- cada vez va está peor. aquí, sí. Entonces sabemos que el anticristo está ahí Sí, entre nosotros, sí. solo que no se ha manifestado a lo mejor de la manera que uno diría, ah, mira, a todas luces eso es el anticristo. Puede que todavía no, pero ya sabemos que estamos en ese momento. No es algo como alguien dice, lo verán mis hijos o mis nietos, no, sabemos que esto es para ahora. No, la palabra dice, ten cuidado que te engañen. A la apostasía que Diez se apóstatas. refiere ahí Dice- es al arrebatamiento. ¿El qué? A la apostasía esa de que hasta que no ocurra eso no se va a manifestar el Hijo de Perdición. No. El arrebatamiento se define de otra manera. Apostasía es apostatar de la fe de algo, Sí. ir contrariamente a la fe de una virtud. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Dice, ya está en acción, pero todavía no ha conseguido El clímax. el espacio que necesita el clímax. Correcto. Solo que hay quien al presente lo detiene, refiriéndose al cristianismo, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y es posible que se refiera a otra cosa, pero yo estoy armando puzzles según esto, ¿vale? Porque Ok. uno va encontrando cada vez piezas que dice, ah, esto es lo que faltaba. Y dentro de poco nosotros tendremos todo esto al 100% claro y sabremos distinguir cada cosa en el escenario de los Sí, acontecimientos si y de las tenemos los noticias. ojos abiertos. Ya y- sabremos, mira, dentro de unos y la días mente- ocurre esto, tal, porque todo se va acercando tanto que ya nosotros vamos a encontrar todas las piezas, ya no en general, sino que ya específicamente vamos a ver El todo. puzzle está bastante avanzado. Claro. Y las piezas están muy desperdigadas, tenemos una idea general, pero a medida que se acerca Se todo, vaya el puzzle. ya decimos, uy, esto tiene que ver con esto, y el Señor está a punto de llegar. Sí. Pero tiene que ser de esa manera, porque así es como quieren que Sí, se haga. sí, y así es como está escrito también, ¿no? Claro. Y entonces aparecerá aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ¿lo ven? Que el Señor no va a pelear contra él, dice, con el espíritu de su boca. El viento que sale de su boca, dice, acaben con este Con el individuo, aliento. acaben con este, pero Jesús no va a matarlo, porque dice, él es el príncipe de paz, él no es ningún asesino. Su papel no es ese, pero no quiere decir que como rey no tenga que tomar determinaciones militares. ¿Sí? Bien, entonces continúa hablando, dice, su advenimiento es por obra de Satanás, porque Satanás es el que va a mover los hilos para que él llegue, de ahí que muchos le llaman hijo de Satanás, literalmente. Hay quien dice que el espíritu de su boca se refiere a que él hablará directamente al tío y lo matará. Puede ser, Esdras también lo menciona, no, bueno, tanto así no, pero sí que él le dice un par de cosas y después lo manda a donde le corresponde y lo matan, le cortan la cabeza. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y todo tipo de engaño e iniquidad para los que se pierden. Dice, no para todo el mundo, para los que se pierden, porque ellos son los que van a creer en él. Bien, y continúa lo que ya conocemos. Y para que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses. Se le da lo que quieren. Vamos con la siguiente diapositiva. Bien, aquí hay hice un pequeño mosaico. Y aquí una fotografía de eventos que Personajes ocurren interesantes. respecto a Rusia. ¿Eh? Bien, Personajes ahí muy interesantes. ¿qué estábamos mencionando antes? Mateo, Marcos y Lucas, la versión de cada uno de ellos. Y este, posiblemente el más posterior, pero el que resume todo el trabajo en un sentido más periodístico. Sí. Bien, y más objetivo. Él es más en pro judío, el más general y el más en sentido para todos los gentiles, por ejemplo. Resume mejor. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Cuando ellos le hablan sobre el fin de los tiempos, mira lo que les dice, que nadie os engañe. ¿A quién iban a engañar? ¿A los apóstoles? Firmes en la fe, nosotros. con el Espíritu Santo, a ellos los iban a engañar. No, él está hablando para algo más adelante, cuando ya no estén los apóstoles. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Quién dice Piensan que que es Cristo en la ellos época de están Roma? hablando a los de la iglesia. Claro, ¿quién en la época del Imperio Romano decía yo soy Cristo? Bueno. Ninguno decía eso. Que no necesariamente, bueno, cuando uno lee lo de diciendo que se hará pasar por el Cristo o que vendrán falsos Cristos, uno entiende, o sea, lo entiende desde el punto de vista de que Cristo
para ti representas a la figura de Jesús, y a lo mejor no es que necesariamente estén viniendo haciéndose pasar por él, sino que están hablando de hacerse pasar por ungidos. Realmente que son También. esos líderes que se están haciendo pasar por Sí, Cristo, también. por personajes ungidos, que de hecho se autodenominan ellos a sí mismos apóstoles, no sé qué y tal. O sea, se están Malditado. ellos auto... Yo creo que se está refiriendo también a eso. Sí, sí, sí. Maldonado, Así es. otro apóstol. Así es. Entonces, en el tiempo de los papas, ¿quién decía, yo soy Cristo, yo soy ungido, yo soy...? No decían esas cosas. Ellos decían, soy el vicario de Dios, es decir, soy el representante de Dios, soy el sucesor de Pedro. Pero ellos no decían que eran Soy Cristo. siervo Ahora de es en Dios. las últimas décadas, con sectas, con nuevas religiones, con la modificación y la apostasía de la fe, que la gente empieza a decir que Él es Cristo, que es la reencarnación de Jesús. Es un Que meador. no sé, ahora es cuando se ha visto ¿Qué? ese tipo de cosas. Uno sabe que Jesús es clave de lo que va a ocurrir. Y como dice Ada, es el hecho de decir ungidos. Eso que se dijo ahí era Falsos para ungidos, hoy. decir que han sido puestos por Dios. ¿Sí? Claro. Y dice, nadie os engañe porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Más concisamente en este caso. ¿no? Y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Y lo vuelve a decir arriba, y lo vuelve a decir abajo, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, más el fin. No, son lo de las noticias. En español se supone que se llama ISIS, en su idioma no me acuerdo cómo se llama. Es una organización que está subvencionada por los Estados Unidos y mucha gente ya lo ha dicho. Y ellos son los que están promoviendo más grandemente la oscuridad del Islam por todas partes del mundo. Y se están metiendo dicen a los tomar el islámicos? control y desestabilizar los países Pero musulmanes. los islámicos, ¿qué dicen los Ellos islámicos? están ahora en la cúpula del mundo islámico. Los líderes de los países musulmanes se están levantando a través de ellos. Y los que no están teniendo guerras con ellos. Todo está financiado por los Estados Unidos. En medio, toda la parte del Medio Oriente, ¿no? Todo para conseguir. Pero mira dónde está la apostasía. La apostasía no solo está en el cristianismo, está en el islam. Porque nada de eso que está ocurriendo en el mundo musulmán está en el Corán. Lo que ellos están haciendo está en contra del Corán. O sea que no está en la apostasía solamente en el cristianismo, sino también en el islam. En el Islam. El otro día salió un musulmán, un cristiano, diciendo, yo era musulmán, y me llamó la atención el hecho de cuántas veces aparecía el nombre de Jesús y de Cristo en el Corán, y sin embargo de Mahoma sale 4 veces. De ningún profeta sale la madre, sin embargo la madre de Jesús sale un montón de veces. Dice, eso no puede ser normal. Le dice, y le llaman dice, el hijo del Cristo, y dicen que Jesús no es el Mesías, si Cristo significa Mesías. Y él dice, entonces todos los musulmanes tienen que hacerse cristianos. ¿Y qué es todos estos de estos países que según las noticias, digo entre comillas, se van y se meten en el Islam para poder combatir? Gente pobre. Eso es Pero lo que, los líderes pero- están financiados por la CIA. De hecho, muchos líderes se cree, por lo que se ha filtrado documentación, Sí, pero dicen que se que los filtran- líderes de la yihad, los líderes de muchos, son agentes de la CIA. Ellos son los que están promoviendo todo eso, porque quieren desestabilizar los países musulmanes, crear un estado tan difícil que se armen y luchen contra Israel, porque si Israel se ve en el caos, va a esperar a su Mesías. O sea que no solo está metida la CIA ahí, sino posiblemente también el gobierno israelí. Que ellos mismos están provocando una situación en la que los israelitas digan, ¿dónde está nuestro Mesías? Ahora es que lo necesitamos. Sí, Pero pero mira, el la resto gente- del mundo le está cogiendo fobia y manía a los musulmanes. La gente por ese más simple poderosa ¿no? en América son judíos, e incluso en Britania, o sea, en todos los mayores. Con respecto a este tema, entonces dice Billy Mayer en la 132, por ejemplo, bien adentro del milenio siguiente se volverá apocado y permanecerá empequeñecido el ser humano en cuanto al desarrollo de su conocimiento y de su sabiduría y el amor, y será conducido por el poder y por querer dominar al prójimo, mientras que su cabeza estará repleta de conocimientos innecesarios. Conocimiento de la verdad, nadie lo tiene, pero conocimiento de cosas que no sirven para nada, sí, mucha gente lo tiene. Y dice, y de falsas enseñanzas religiosas, sectarias, filosóficas, militares, belicosas y sedientas de sangre, de venganza y de desquite. Religiosas son- De desquite. ¿Qué es la yihad? De desquitarse, de vengarse. ¿Qué es la yihad? La yihad es el llamado al mundo musulmán ante la amenaza de los cruzados. Porque cuando los musulmanes los sarracenos habían tomado Jerusalén y las regiones de aquel entonces, estoy hablando del siglo X, el Papa en Francia hizo un gran llamado para que se reuniesen a las armas para luchar por la fe, ¿no? Entonces salieron los cruzados, los templarios y todos los hospitalarios, todas estas órdenes, y bajaron hasta Jerusalén, lucharon contra los turcos y después tomaron Jerusalén. Pero hicieron una cantidad de masacres tan graves que despertó una ira enorme contra los musulmanes.
de parte de los musulmanes quiero decir, y los musulmanes se lo tomaron muy en serio. Eso fue la yihad. Ahora tienen ese concepto de que otra vez el cristianismo los está atacando y ellos tienen la necesidad imperiosa de defender su fe. Esa es la yihad. Por eso dice, y el desquite, porque se están desquitando de la cruzada de hace 1000 años. Exacto. O sea que es un engaño, están Sí, engañados. de hecho, miren, de aquel entonces, Eso del sí, siglo X, eso sí lo había oído en un documental, en las noticias, en un programa lo vi por la tele, eso, de que se están desquitando por lo de las cruzadas. Alguien lo comentó. sí, eso es la yihad es eso, el llamado al desquite contra la cruzada. Por eso están matando Fíjense, cristianos. Juan de Jerusalén, un personaje importante del siglo X, de la época de los cruzados, que era europeo, escribe, cuando empiece el año 1000, que sea el año 1000, refiriéndose a la época del 2000, aquel que hable de promesas y de ley no será oído. El que predique la fe de Jesucristo perderá su voz en el desierto. Pero por todas partes se extenderán las aguas poderosas de las religiones infieles. Infieles, me refiero, el vocablo es contrario a la fe. No a la poca fidelidad, sino contrario a la fe. Falsos mesías reunirán a los hombres ciegos. Y el infiel armado será como nunca había sido. Hablará de justicia y de derecho, y su fe será de sangre y de fuego, y se vengará de la cruzada. Dice ley y justicia y todo lo demás, pero a través de la sangre, tiene que haber sangre. Y esto es lo que están levantando, no les importa nada más. Porque eso es en contra de Cristo, porque Cristo ya derramó la sangre por todos, completamente en contra, ¿no? Claro. Y también dijo Juan de Jerusalén, en de aquel entonces, el fragor de la muerte provocada avanzará como la tormenta sobre la tierra. Los bárbaros se mezclarán con los soldados de las últimas regiones. Los infieles vivirán en el corazón de las ciudades santas. Todos serán por turnos bárbaros, infieles y salvajes. No habrá órdenes ni normas. El odio se extenderá como la llama en el bosque seco. Los bárbaros masacrarán a los soldados. Los infieles degollarán a los creyentes. Lo hemos visto por la noticia. Está pasando en África, matando un montón de cristianos en todo el mundo. Claro. De eso no se hablaba antes. De hecho, ¿quién se le iba a ocurrir en la época del dominio de Roma hacer algo contra un cristiano fiel? Entre comillas. Nada, porque se supone que tú tienes que ser católico o cristiano en ese sentido. ¿Cómo iba a salir alguien en contra de eso? Lo acaban. Entonces, y el salvajismo será cosa de cada uno y de todos, y las ciudades morirán. Y también en otro caso dice, los infieles serán una multitud innumerable, que se extenderá por todas partes y su fe resonará como un tambor de un confín del otro a la tierra, de la tierra. Y sabemos que eso se está extendiendo por todas partes. Y en número, los musulmanes son mayores a muchas otras cantidades de personas en toda la tierra. De hecho, como religión es la más numerosa, si podemos decir religión bien. Vamos con Sí, la porque siguiente. está por todo el mundo, es verdad. Sí. Se está convirtiendo mucha gente. Sí. Pero por la necesidad. Bien. Primera de Enoc, el profeta Enoc, en el capítulo 91 dice, sé que la violencia se incrementará sobre la tierra. Y esto lo profetizó antes del diluvio. Dice, sí, todo esto va a ocurrir, el diluvio va a ocurrir, porque él le ratificó esto a Noé antes del diluvio, dijo, todo esto va a ocurrir por la maldad, por la prevaricación, por el pecado, la fornicación, etc. Pero sé que después, de la siguiente generación que vendrá después del diluvio, va a haber un momento en que se va a volver a este mismo punto. Al mismo punto en el que se llegó antes del diluvio. Se incrementará la violencia sobre la tierra y entonces un gran castigo va a ejecutarse sobre ella. Y toda injusticia será exterminada y cortada de raíz y sus estructuras serán completamente demolidas. Habla de una estructura, o sea que hay una estructura en el mundo que es la que dirige la perversión y la destrucción de los valores. La injusticia volverá a empezar a cumplirse sobre la tierra y todas las acciones de injusticia, opresión y transgresión se duplicarán y prevalecerán. Y añade, pero, para que uno reconozca los tiempos, cuando toda clase de obras de pecado, sea destruyendo el matrimonio y motivando la homosexualidad, la pederastía, las violaciones y toda cuanta cosa pase, educando a los niños en valores que no son para niños, etc. Toda cosa de obra de pecado, injusticia, utilizando las leyes en contra del pueblo, la blasfemia, hablar en contra de Dios, que no se le ocurriese decir nada a nadie contra Dios hace unos cuantos cientos de años. Hoy día la gente dice lo que le da gana contra Dios. Y violencia, que es lo que está ocurriendo en el mundo, se hayan incrementado. Uno ya sabe entonces que estamos en ese tiempo. Y añade, y la apostasía,
la desobediencia y la impureza aumenten, un gran castigo del cielo vendrá sobre la tierra y el Señor Santo vendrá con ira y castigo sobre la tierra para ejecutar el juicio. Fuerte, ¿eh? Pero tiene que ser. Sí. Primera de Timoteo también habla de lo mismo que estamos viendo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos, no todos, pero algunos, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, etc. Pero fíjense lo importante de cómo él está hablando también de que muchos en este tiempo van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores que harán señales. Si son engañadores quiere decir que ellos mismos se creen que están haciendo las cosas bien. Claro. ¿Por qué? Porque se llevan por su corazón, por su ego y no por el Espíritu Santo. Hay otra profecía que también dice, y en aquel tiempo casi nadie tendrá el Espíritu Santo. La siguiente. Sabemos entonces que este escenario lo llevamos viviendo hace un par de décadas y se está aumentando. Entonces, Llevamos mucho el anticristo está a la vuelta de la esquina. emergiendo en nuestro escenario. Esta me gusta mucho, estos dos son del libro de Mormón, muy buenos, los escogí, son más largos pero quise hacer Del libro de Mormón también hay rayos de sabiduría. muchísimo. Muy bueno ese libro, es uno de mis favoritos. El que se llama el libro de Mormón, o lo llaman así, hay uno es como la Biblia, también tiene libros pequeñitos, hay uno en concreto que se llama Mormón. Capítulo 8 dice lo siguiente: y sucederá en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor, por motivo de las combinaciones secretas y las obras de la oscuridad, las sociedades secretas, los Illuminati, los masones, los jesuitas, todas las órdenes secretas de los Bilderberg y demás, que se está hablando hoy día. Miren, combinaciones secretas son planes que hacen en secreto y obras en la oscuridad. Sí, sucederá en un día en que se negará el poder de Dios. Muchas religiones ya lo están diciendo. Y las iglesias se habrán corrompido y ensalzado en el orgullo de sus corazones. Dios no existe, no pasa nunca nada. Dios no existe. Las predicaciones que se hacen son por ego, por riqueza, por vanagloria, no por el Señor. Exactamente. Sí, en un día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones, hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias. Sí, sucederá en un día en que se oirá de fuegos y tempestades y vapores de humo, como dijo el profeta Joel. Vapores de humo, miren qué interesante esto, hablando de explosiones Me acordé de un pastor ahora mismo. de humo en países extranjeros. ¿Cómo lo sabemos? Por las noticias. Por eso nosotros sabemos que ocurre en otras partes los conflictos. Bien, fuegos, tempestades y vapores de humo. También se oirá de guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares. Sí, robos y mentiras, engaños y fornicaciones, toda clase de abominaciones. Cuando habrá muchos que dirán, haz esto o haz aquello, y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Mira cómo engañan a la gente. El que peca y reza empata. No te preocupes porque el Señor te perdonará si haces un par de cositas malas, una noche loca. Miren cómo engañan ellos mismos y quiénes lo hacen. Las instituciones religiosas son las que le enseñan a la gente esa hipocresía religiosa. Claro. Hoy carnaval y mañana. Claro. Mañana Exacto. cuarentena. Entonces, me perdí. Cierre. Sí, vale, gracias. Pero hay de tales porque se hallan en la hiel de la amargura y en los lazos de la iniquidad. Sí, sucederá en un día en que se habrán establecido iglesias que dirán, venid a mí, y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados. Oh pueblo inicuo y perverso y O los obstinado. católicos te sacan del purgatorio. Sí, obstinado, porque ¿por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucro? ¿Por qué habéis tergiversado la santa palabra de Dios para traer la condenación sobre vuestras almas? Miren lo que está diciendo el profeta. He aquí, examinad las revelaciones de Dios, pues he aquí, llegará el tiempo en aquel día en que se cumplirán todas estas cosas. Nadie está leyendo realmente las profecías, porque los mismos que promueven las religiones, por ejemplo en el cristianismo actuales, le dicen a la gente que todos esos son escenarios que ya ocurrieron, el anticristo, todos esos rollos ya ocurrieron, el arrebatamiento es falso, el Señor está entre nosotros en un sentido invisible. Fíjense qué importante dice, no, más bien examinen las revelaciones. Simplemente De parte del Señor. no predican de esas cosas, simplemente cogen textos para enseñar otro tipo de cosas que se pueden sacar engañosamente. Yo oí un Escritura. pastel evangélico. Un pastor. ¿no? O un pastor. Un pastel. Un pastel, perdón. Un Tiene pastor. hambre, sírvale algo. Un pastor. Y pedía, dice, el dinero no me lo den a mí,
se lo den a Dios, que Dios se lo... Pues que hagan así. Fíjate Lo tú, que el Señor fíjate tú proponga. dónde está la mentira. Dice, no es para mí, es para Dios. Dios lo agradece. ¿Cómo va a ser para Dios? Si luego tú lo gastas y todo y haces Que diga un montón de cosas. que es para la obra, de la cual yo también Pero si tomo. Dios es el que lo... Si lo gastara bien. También en el libro de Mormón hay un libro que se llama Segunda de Nefi. ¿Bien? En este caso dice, sí, habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas y vanas e insensatas doctrinas, porque las cosas que enseñan no llevan a ningún lado. Se engreirán en sus corazones y tratarán afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus obras serán en las tinieblas, y la sangre de los santos clamará desde el suelo contra ellos. Sí, todos se han salido de la senda, se han corrompido. A causa del orgullo, a causa de los falsos maestros y falsa doctrina, sus iglesias se han corrompido y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo. Sí, a causa de su orgullo. Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios. Roban a los pobres por razón de sus ricas vestiduras. Y persiguen a los mansos y a los pobres de corazón porque se han engreído con su orgullo. Llevan erguida la cerviz, enhiesta la cabeza. Sí, por motivo del orgullo, de la iniquidad, de abominaciones y fornicaciones. Todos se han extraviado, salvo unos pocos que son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo, son guiados de tal manera que a menudo yerran, porque son enseñados por los preceptos de los hombres. Yo creo que no hace falta ser más claro. No, ya. No hace falta ser más claro. Claro, Sabemos que claro, todas estas claro, cosas claro. tristemente son así. Sí. Pero es necesario que ocurran para que venga el Señor. Ajá. Porque le abren el abanico de circunstancias al hijo de la iniquidad. Y si Él viene, sabemos que el Señor viene detrás. Tiene que cumplir por las profecías también de los apóstoles, ¿no? Claro, sí. Van ganando por goleada. Bien, entonces decimos, ¿cuándo tenía que ocurrir esto? Como decía Daniel 12:7, la finalización será cuando se rompa, cuando acabe el poder del pueblo santo, dice otra traducción. Cuando se refiere al poder, ahí dice realmente mano, porque la mano es donde están las acciones de nosotros, ¿no? Entonces se refería a lo que mencioné antes, que cuando Israel deje de tener el poder, deje de no tener el poder, o sea, cuando vuelva a adquirir poder, por eso dice la mano, ¿poder de qué? El hecho de tener poder porque estuvieron sometidos a sus enemigos siempre y después los echaron de su tierra. Sin embargo, ahora Israel es relativamente independiente. Tuvo el momento americano al principio, pero ahora Israel es independiente. Son los Tiene más aliados a Japón, son- tiene aliados a Estados Unidos. Son los más poderosos Claro, pero entonces ahora es cuando en vuelven a- América y en Britannia. Claro, pero ahora es cuando ellos entonces vuelven a tener la mano de poder y están en su tierra. Entonces Claro, tenemos dos claves claro. también incluidas con las que hemos mencionado, que uno sabe que estamos a las puertas de todo esto. Billy Mayer en la profecía 120 menciona, y el tercer milenio también será el tiempo en que los seres humanos tengan miedo al futuro. Porque se está hablando hace mucho tiempo que si el 2012, que si el efecto del 2000, que si no sé qué, todo el rato- hace tiempo atrás no se hablaba del fin de los Todo eso, tiempos. se hablaba del No se habla del fin de los tiempos, desde los años 90 o años 80, años 70 y mucho, es que se empezó a ebullir esta moda, si podemos llamarlo así, de avisar que el fin viene, arrepiéntanse, el fin viene, y ahora cada vez más, por todas partes, todo el tiempo la gente menciona que es el fin del mundo, y cada vez más. Bien, y dice, ya que la situación mundial, política, militar y referente a la naturaleza, el medio ambiente, será muy precaria porque los mandatarios de Estados Unidos e Israel amenazarán con guerra y destrucción. ¿Lo ves? Ahí- ¿Qué es lo que se está moviendo y en yo el no mundo? lo sabía. ¿tú La ves? gente habla de Estados Unidos, pero ¿por qué no hablan tanto de Rusia? Los medios le dan mucho eco a Rusia, porque Sí. venden a Rusia como el Sí. malo, pero Estados Unidos es el que está incentivando esto. ¿Cómo es que yo no Israel sabía lo está sin leerlo? incentivando. ¿Eh? Sí, claro. Vamos a ver. Dice, amenazarán con guerra y destrucción, al igual que también lo harán los terroristas revolucionarios por todas partes. Y aparte de eso, porque el ser humano ha explotado, violado y arruinado a la naturaleza. De tal terrible manera que será contraatacado con poderosos terremotos y maremotos, con enormes diluvios y tormentas propias de los tiempos más remotos de la tierra. Mira cómo la madre tierra tiene que responder ante lo que le están haciendo, ¿cómo? Levantando el mar contra nosotros. La zona, lo que mencioné en la clase anterior, cómo las zonas costeras van a desaparecer. El mar se va a alzar y va a inundar islas, territorios costeros por todas partes. ¿Por qué? Porque la tierra se tiene que vengar por lo que le está haciendo.
Y lo va a hacer por medio del mar, lo que respecta al mar, y por medio de la tierra, lo que respecta a los terremotos. O con fuego, sí, terremotos, por ejemplo. El castigo del cielo va a venir por medio del fuego. En medio del fuego, eso. La tierra se venga por medio del mar en lo que es el mar Sí. y lo que afecta a la tierra. Y la tierra por medio de los terremotos, pero el cielo por medio del La fuego. purificación. Y ese es el castigo que va a tener Dios. Sí. Dios de lo alto por lo que se hace la prevaricación contra la verdad, Sí. el pecado, la dominación. Y la tierra misma por lo que le estamos haciendo a ella. Se vengan a sí mismos. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Me voy a comer un ratito. Bien, la otra de Billy May, el 84, dice: sobre la tierra estallarán amenazantes truenos y habrá miles de muertos cuando poderosos criminales del gobierno de Estados Unidos, mira lo que está diciendo, poderosos Nombre de Estados criminales Unidos, del ¿sí? gobierno de Estados Unidos, y él que iba a saber sobre las teorías de la conspiración, desencadenen guerras. Ellos son los que motivan las guerras por todo el mundo. Él no está diciendo el presidente de los Estados Unidos a la guerra, no. Este solamente es un payaso, es un títere. Él tiene que obedecer a los bancos y al complejo militar industrial. Eso Claro, es. los que lo financian. Claro, cuando violentos mandatarios de Israel también difundan el terror, el ¿Tú ves? crimen, la muerte y la ruina, tal como los mismos palestinos. ¿Tú Viste ves? que él no está diciendo que solamente los israelitas o solamente los islámicos. ¿Sabe que? O le dijeron que tenía que ver Estados Unidos, Israel y los palestinos, los tres que van a tener que ver con el fin de los tiempos. Mira, no mencionan a Rusia para nada. Las naciones, ¿eh? El otro día me causó gracia porque Rusia dijo, no sé si será verdad o no, le dijo a Estados Unidos: ustedes han abandonado a vuestro Dios. Oh, no, perdón, dice: ustedes han abandonado la fe en Dios. Y eso les va a causar consecuencias. No sé si lo dijo realmente o... Esas cosas que dicen por ahí. Rusia, con todo lo grande que es, son muy tranquilos. Bueno, también tienen... Pero son también, ortodoxos. No hay también nadie salió- santo, ortodoxos. pero hay quienes dentro Santos de las no. cosas son peorcitos. Pero Rusia amenazó a Estados Unidos con enseñarnos archivos satelitales que tiene. Creo que Del 11S. sobre el Lo que se 11S. filmó realmente arriba. Si no los dejan en paz con respecto a lo al embargo que A saber tienen si lo contra van a, Rusia. si lo sacarán a la luz en algún momento. También hay una bomba que pone... Los japoneses lo dijeron en el parlamento y después le mandaron un terremoto. Mira, hay una bomba que pone que hace onda y mata todo Exacto, lo que... es verdad. Con una onda nada más. No, pero lo de las Torres Gemelas no fue así. Lo de las Torres Gemelas fue una operación enorme con hologramas, el avión. De hecho, uno ve el avión y atraviesa una antena de un edificio. Se supone que este será el avión y esta es una antena y hace así. Y después sigue por aquí. ¿Cómo hizo el avión, el ala para atravesar la antena? Porque era un holograma, era de color negro el avión, con los aviones comerciales son blancos, no tiene insignia, de repente toca el edificio y desaparece el avión. No vuela un pedazo de ala, una turbina que pesa 3-5 toneladas, no encontraban ni cuerpos, no encontraban sillas, no encontraban nada. Nada del avión apareció misterioso, nunca, ¿no? ni el que impactó contra el Pentágono, ni hay espacio de las... O sea, no hay nada. El supuesto avión tocó el edificio y explotó. Se desintegró. Claro, y el edificio cayó así. ¡Ah! Pues sí dicen que hubo seguramente una explosión una explosión micronuclear Que no crean programada, que se tanto de las bases como después ese y artefacto se deshace que todo. impactó y un holograma hizo parecer que era un avión. Sí, sí. Yo incluso llegué a leer o a ver en uno de los vídeos que hicieron que las Torres Gemelas no solo fueron demolidas a base de explosivos, no de realmente un impacto de un avión o de dos o lo que fueran, sino que incluso cuando fueron construidas ya con la idea de que iban a ser derribadas. Ah, sí, también lo había oído. Ya en aquel entonces, décadas antes, ya tenían el objetivo, sabían qué iban a hacer para que algún día las derribasen. Cuando yo me voy a vivir a una torre de estas, me compro 2 salas para salir volando. Un paracaídas. Eso, parapente y eso, ¿no? Sí, Parapente. Bien, quedan dos. De los oráculos civilinos que lo mencioné antes, el libro 8 dice: y sobre toda la tierra una multitud de siembras venenosas aparecerán. A saber a qué se está refiriendo, ¿no? Y luego profundizaré sobre qué quiere decir eso. Si quiere decir con algo de que van a meter mucha cizaña entre la gente o qué podría ser. Pero con alma desvergonzada actuarán ellos otra vez, refiriéndose a los grandes poderosos, no temiendo la ira de Dios o de los hombres, abandonando el pudor y anhelando codiciosos los tiranos, y pecadores violentos, falsos, insaciables obradores del mal, y en nada verdaderos, destructores de la fe. Sí. ¿Pero por qué? No Pero porque ya no crean, peor. sino porque están detrás de dañar los valores de la sociedad a través de la televisión, el sistema educativo, todo. Eso es lo Y peor, la fe. eso es lo peor. En falta de voz, no hablará mucho, pero las palabras que digan serán palabras falsas. No tendrán llenura de riquezas. Yo lo sé porque yo lo tengo en inglés, entonces tengo que hacer una traducción.
Se está refiriendo a que por mucho que tengas riquezas nunca vas a estar satisfecho. No tiene fondo tu saco para seguir metiendo y seguir metiendo. Claro. Pero descaradamente quitan aún más. Descaradamente. En virtud de la ley de los tiranos perecerán. Porque es Los atractivo. pueblos perecerán es que por causa de lo que los tiranos están estipulando leyes en las que ellos salen beneficiosos. Los mientras pueblos- puedan seguir haciendo cosas, les resulta atractivo. Claro. Y es como un Un placer imán, interno. como un imán, como Por un eso imán. lo hacen. ¿Cómo se dice? Plutocracia. Es el poder de los Burocracia. grandes, de los- Burocracia. No, plutocracia. Ah, Pluto. Pluto, Que gracias. controla a los que más dinero tienen. Ah, Sí. vale. Y después también hay otro término, no me acuerdo cómo es, que es la obsesión por la riqueza o por el poder. Profecías mayas. A partir de 1999 quedarán 13 años para que el hombre cambie y se evite la destrucción de su mundo. O sea que a partir de 2012 ellos dijeron, si el ser humano no cambia, cuando llegue el 2013 ya no hay vuelta atrás. Y el 2013 es un año fundamental, porque el 2013 se empezó a implantar el microchip. Y eso ya lo mencionaré también porque Billy Mayer también lo mencionó, hablando sobre cómo Estados Unidos y Europa serían los primeros en ponerlo. La señora de la Salet, de las profecías muy importantes también en Europa, 19 de septiembre de 1846. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La iglesia será eclipsada. Ellos se encargarán de llevar a la gente a la apostasía de la fe. Ellos mismos, la Iglesia Roma. Católica. Mira cómo estáis. Y estos son personas devotas católicas las que hablaron sobre esto. Si ya, la, Tuvieron ya, visiones y revelaciones y tal. si ya las religiones no salvan ni ninguna de esas parafernalias, solo nos salva la fe y el amor verdadero hacia Dios y a Mira que de nosotros hecho mismos. le dicen a Juan, esta es la prostituta que se siente encima de la bestia y que controla a todo el mundo. Es la gran ciudad que controla toda la tierra y que después será destruida. La fe ni se Y si compra se ni se levanta vende. sobre 7 montañas, y la gente que conoce la geografía sabe que el Vaticano está cimentado sobre 7 colinas. Dale a la ¿Sabes lo siguiente. que significa Roma al revés, no? Amor. Amor satánico. Sí, la última ya. Ahora, el tercer mensaje de Fátima. Esto es importante porque Eso sí me ha interesa. habido una enorme conspiración, una importante conspiración con respecto del milagro de Fátima. Cuando la CIA y el CIF, o sea, el Servicio Secreto Vaticano, se reunieron para hablar sobre el fenómeno OVNI en los años 50, o poco más, sobre los 60, hablaron sobre este incidente, lo que ocurrió en Fátima, en Portugal, en 1915 en adelante, 17, los milagros supuestos que apareció la Virgen y todo. Y hablaron sobre eso y concluyeron que eso había sido una cosa de los extraterrestres, porque ellos dijeron, hay gente de parte de Dios que está viniendo en platillos volantes y está diciéndole a la gente muchos mensajes de parte de Dios, especialmente sobre el fin de los tiempos, hablando sobre los líderes del mundo y la eliminación imperativa que debe haber de las armas nucleares. Bien, eso fue un fenómeno muy fuerte en los años 50, después de la caída de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. El primer y segundo mensaje tardaron mucho en darlo a conocer, pero la niña que tenía conocimiento del tercer mensaje, supuestamente murió mucho tiempo después, estando ella en... ¿Cómo se dice esto? Que eres de monja, estás Un convento. en un convento, sí, estabas... Internado, exacto, en un internado. Pero algunos creen que murió mucho antes y que la tenían tan custodiada, pero no para protegerla, sino para evitar que saliera, porque temían que ella fuese a hablar sobre esto. Parece que esto se filtró con el tiempo, el mensaje que ella quería dar. Y este es el mensaje tercero importante. El segundo, parece que ella habló sobre la primero segundo sobre la guerra mundial, sobre la Unión Soviética, cosas que efectivamente ocurrieron después, porque estamos hablando de 1917 hasta el 35, que ella dice que siguió recibiendo revelaciones. Y entonces ella habló sobre la Primera Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética, la caída de Berlín posiblemente. Yo ahora no me acuerdo muy bien los primeros mensajes. Pero el tercero hubo un secretismo enorme sobre él. ¿Por qué? Porque ella era católica y estaba bajo el Papa el control sobre esto y no querían que saliese esto a la luz. Y explico por qué. En el tercer mensaje, un extracto. En ninguna parte del mundo hay orden y Satanás reina sobre los más altos puestos determinando el andar de las cosas. Satanás es el que está dirigiendo el orden dinero, mundial, el el dinero. nuevo orden mundial y los El grandes material, poderes. él es el materialista. Sí, él efectivamente logrará introducirse hasta la cúspide de la iglesia. Ajá. Bien que importante. Tratará de seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas con las cuales será posible destruir en pocos minutos a gran parte de la humanidad. Él fue el que motivó el proyecto Manhattan con Oppenheimer y el resto en los Álamos. Sí. Porque Albert Einstein no estaba de acuerdo. De hecho, cuando él se enteró para qué quería la información que él tenía, se arrepintió de haber colaborado.
Porque estas armas son un peligro para cualquier parte Para del universo. todos, para todos. No solo para aquí, sino para el Uno universo. piensa que es una explosión y mata a mucha gente, sí, hombre. Y para la Pero tierra, es que la tierra exacto, la- la radiactividad, no hay manera de llevarla y tirarla para ningún sitio. La absorbe la tierra y la tierra se hace estéril y no vuelven a hacer se nada. vuelve estéril Y perfora por la 2000 capa de años, ozono. ¿no es? Y la ¿Cuánto capa es? de ozono no se puede regenerar. O sea, esto es un peligro increíble. ¿Cuánto No tarda es una para explosión. regenerararse? ¿1000 años o Más. como 2000 años? 35.000 hay mayores que la de Hiroshima y Nagasaki, ahora mismo en el mundo. SAR, una bomba de los rusos, es la bomba más impresionante que hay. Sí, La sí, probaron en el norte de Rusia y duró como varios años todavía resonando la onda de la La explosión. onda de la fuerza. Bomba ¿no? SAR. Impresionante la explosión. Y no la probaron con la cantidad de tonelaje que tenía que tener. Sino un poco nada más, como Y una aún así, prueba. impresionante. Y Porque hizo les un dijeron daño. que no podían hacer una experimentación con algo así porque desconocían la capacidad de lo que SAR podía hacer la bomba. La lanzaban en el 61, creo que. Bien, dice, Satanás reinará en los altos puestos determinando el andar de las cosas y logrará introducirse en la cúspide de la iglesia. Tratará de seducir a los espíritus que crean las grandes armas con las cuales será capaz de matar a gran parte de la población en pocos minutos. Bien, tendrá en su poder a los poderosos que gobiernan a los pueblos, refiriéndose a Satanás. Él los tendrá en su poder y los instará a fabricar una enorme cantidad de estas armas. Y si la humanidad no se opusiere,